Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Josefa Monge es una persona influyente, quiero decir escuchada en su país, es respetada por lo que hace, por lo que dice, por las cosas que impulsa. Josefa es chilena, es abogada, cofundadora de Cumplo, la plataforma de financiamiento colaborativo más grande que tiene la región, y presidenta del Sistema B en Chile, estas nuevas empresas que proponen al mundo entero atender el ambiente y a las personas prioritariamente. Esta Josefa Monges ha escrito en los últimos días, posiblemente su última participación pública, un artículo interesante que toma parte de esta encíclica como disparador, la encíclica del Papa Francisco, la última, que llama a la hermandad en el mundo entero, y habla de la necesidad imperiosa de dialogar. Así que creímos conveniente compartir un rato de la charla con nosotros esta mañana. Josefa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio. Muchas gracias por este contacto. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde Santiago? ¿Cómo está por ahí? Estamos acá expectantes en un mes que se va a cumplir un año desde nuestro estallido social, un mes de plebiscito. Así que el ambiente político y social algo revuelto, en un proceso ya de desconfinamiento. Afortunadamente ya vamos llegando a la primavera y vamos saliendo de a poquito, los colegios aún no entran. Acá venimos, siento como despertando de una larga hibernación, muy de a poquito. Vos recién hablabas de ciertas turbulencias. Pareciera que es muy difícil saltearse una instancia de esas características en un cambio de paradigma tan profundo como el que transitamos, ¿no? Así es, Sergio. La verdad, nosotros como chilenos creemos que el modelo económico nos trajo muchas bondades. Nosotros no podemos negar que el modelo económico de desarrollo sacó a mucha gente de la pobreza, mejoró en alguna forma la educación, tenemos muy poco, tenemos menos enfermedades, en fin, de alguna manera fueron avances, eso no se puede negar. Pero dejamos fuera a muchas personas. De alguna manera este modelo fue marginando a un grupo de personas que simplemente no se pudieron subir al carro de este desarrollo, de este bienestar, y ahí es donde tienen que estar las correcciones. Y obviamente todo es unido a la creencia que el medio ambiente nos iba a durar para siempre. Así es. Sí, pero además es un modelo inviable, más allá de lo que citás sobre la economía, un modelo que hoy, estamos hablando de 2020, deje afuera a las personas, es un modelo inviable porque habrá violencia, el cambio climático los azotará de un modo inapelable. No se puede construir una sociedad con personas afuera, ¿no? Claro, como dicen ahí, no existen además empresas exitosas en sociedades fracasadas. Eso. Así es que eso es la conversación que tenemos que tener ahora, y para eso es tan importante el diálogo y lo que nos está diciendo el Papa Francisco en su última encíclica. Yo te advierto que yo no soy una persona ni muy estudiosa de la encíclica. Esta es la primera vez que leo una encíclica el primer día que sale. Y la venía esperando porque me habían contado que traía un capítulo justamente sobre el diálogo, que es un tema que nos viene casi obsesionando últimamente, especialmente en esa semana como la semana pasada, donde pudimos presenciar, como decíamos en la columna, estupefacto el nivel del diálogo en por ejemplo, lo que se dio en el debate presidencial en Estados Unidos. Un diálogo de sordos. Una falta de respeto tremenda. Entonces, cuando tienes a líderes mundiales de una de las potencias del mundo conversando así, tú dices, bueno, ¿qué nos queda para el resto? Entonces, sí, es un momento muy particular. Sí, y además, Josefa, pensar en el diálogo
dentro de este panorama que venimos citando de exclusión, de bronca, de odio, ¿por qué no?, de esas personas que se quedan afuera y que pasan los años y no tienen posibilidad, es difícil también implementarlo, entran a jugar otros factores, es difícil pensarle a una persona que no tiene trabajo, que no ha tenido educación, pedirle que se avenga a un diálogo en términos formales o a un diálogo civilizado como solemos leer en los diarios. ¿Qué decís? Yo creo que la palabra es uno de los dones más grandes que hemos recibido como ser humano, que hemos desarrollado también. Yo creo que nadie puede quedar excluido del diálogo. El diálogo es para valientes. Y lo que dice también ahí, que la esperanza es audaz. La esperanza es audaz. Entonces, yo jamás subestimaría a una persona como que tenga incapacidad de dialogar, por mucho que haya pasado por las experiencias más dolorosas. Fíjate que nosotros hemos desarrollado en Chile una experiencia muy bonita, que se llama, le llamamos el 3xI, se llama incluirnos, innovarnos y se me olvidó la tercera ahí, pero bueno. Ya va a aparecer. Inspirarnos, incluirnos, innovarnos. Y ha sido una experiencia preciosa, en que hemos tratado de sentar en la misma sala, bueno, cuando se podía hacer presencial, a pares improbables, a personas que no tienen nada que ver, que jamás se hubieran topado en la vida. Sí. En ese contexto, fíjate que hemos logrado sentar en la misma sala a personas que estuvieron privadas de libertad por mucho tiempo, que vivieron en instituciones correccionales de menores en el país, junto con gendarmes, que así le llamamos nosotros a la policía carcelaria, Sí. Con empresarios, con personas de la sociedad civil, y se han producido los diálogos más maravillosos. Hemos logrado también sentar a personas de nuestro pueblo mapuche con empresarios forestales de la misma zona, y cuando tú te encuentras cara a cara con una persona, aunque tú creas que no tienes nada que ver con ella, se caen todas las caretas, se caen todas las máscaras. La palabra es un don maravilloso, y yo jamás subestimaría a alguien, ni siquiera a alguien que ha pasado por las peores penurias, como incapaz de dialogar. Sí, igual la pregunta, Josefa, iba en el sentido de que esos sectores, más allá de subestimarlos, creo que hay que tenerlos en cuenta, pero con la condición de desaire con que han sido tratados tantos años. Por eso vos citás este panorama que parece casi un cuento de hadas, todos juntos conversando, y quisiera preguntarte cuál crees que es la clave, porque esto no es fácil de entender ni de creer que haya sido en estos términos que relatás. Yo creo que la clave, Sergio, y como muy bien dice Alfredo Zamudio, que es una persona que nos está enseñando a dialogar, esta persona del centro Nansen que está en Noruega, pero lo que dice Alfredo es que el diálogo practica dialogando. Y a veces nosotros tenemos palabras que hablamos y están vacías de contenido. Es muy bonito lo que se produce cuando tú a una palabra como diálogo la vacías de contenido, o la llenas al final, la llenas de contenido, y no se termina, no es una frase vacía como que sí, el diálogo. Yo conocí el diálogo como algo que era casi como evadir las decisiones, y en una época nosotros decíamos que la persona que siempre buscaba el diálogo era amarilla, decíamos, porque no se la jugaba, era algo poco jugado. En unos momentos como estos, yo creo que el diálogo es lo más jugado que podemos hacer. Y como te decía, es solo para valientes. Y cuando tú te encuentras con una persona, obviamente yo no le puedo exigir a nadie dialogar, sobre todo a una persona que está herida, pero cuando tú te encuentras en un encuentro, digamos, gratuito, benevolente, en que tú quieres realmente el bien del otro, como te decía, se caen todas las armaduras, porque no hay nada más humano ni dialogar. Entonces, claro, a lo mejor tú me dices, si yo pongo a un político contra a dialogar con una persona que, claro, a lo mejor van a ir a choque, pero cuando tú te presentas como ser humano,
con toda tu vulnerabilidad, créeme que se produce la magia. Y la única manera es experimentarlo y trabajarlo. Yo te digo que soy una conversa al tema del diálogo. Yo por mucho tiempo, como te decía, pensaba incluso que el diálogo era poco jugado, que era evadir la respuesta. Y hoy en día creo que es todo lo contrario. Así que como buena conversa, me estoy convirtiendo en una fanática. Muy interesante lo que nos decís, Josefa. Acá estamos con Cruz Ruax, escuchándote muy atentamente, con alguna dificultad, lamentablemente, pero entendiendo lo que decís. ¿Qué tal, Josefa? Buen día, Cruz te saluda. Hola, Cruz. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, te escucho hablar sobre que tiene que haber una voluntad al diálogo, ¿no? Y plantarse como persona, mostrarse como persona para que eso suceda. Y pienso que aquí, para poder parar una topadora en el monte, una topadora que intenta desmontar, las comunidades originarias tienen que parar a una embarazada frente a la topadora, si no se lleva puesto lo que sea. Entonces pareciera que no necesariamente siempre mostrarse como humanos va a plantear la posibilidad de diálogo. Y pienso en algunos fenómenos mundiales, ¿no? Digo, todo esto no para ir en contra tuyo, sino para que podamos pensar integrando las problemáticas mundiales y regionales. Amenazas nucleares, migraciones masivas, aumento de la pobreza, tierras desertificadas, privatización del agua, participación pública cerrada cada vez más en los diferentes espacios. ¿Quién tiene que propiciar este diálogo para poder hablar de igual a igual? Todos. El diálogo, no podemos esperar que el diálogo venga solamente, digamos, de arriba hacia abajo. El diálogo debe ser hacia todos los lados, debe ser un rayo que sale de abajo hacia arriba y entre pares, entre iguales, arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. El diálogo es, creo yo, un modo de vida. Y el diálogo, insisto, el diálogo desarma, el diálogo realmente es mágico. Entonces, claro, una actitud dialogante, como decíamos en la columna, termina siendo una especie de corriente submarina, que como todos sabemos, las corrientes submarinas son capaces de cambiar el clima. Entonces, sabemos que no es noticia, sabemos que puede sonar ingenuo, pero yo sí creo en estas corrientes submarinas que son capaces de cambiar el clima de todo. Le tengo fe a ese tipo de corrientes submarinas, que a lo mejor no son esos huracanes que uno ve con la superficie, pero sí cambian el clima. Gracias, Josefa, por este rato con nosotros. Evidentemente, para volver al arranque, necesitaremos sentirnos más hermanos que nunca, más hermanos como no hemos sido hasta ahora, para tener un diálogo en igualdad de condiciones que garantice el acceso de todas y todos para poder ascender en ese mundo que evidentemente todos deseamos, un mundo de paz, de armonía, de educación para todos, de inclusión fundamentalmente. Así que gracias por lo que haces en tu ámbito y gracias por ese impulso a las empresas del Sistema B, que es un camino también para meter el diálogo y para meter las nuevas prácticas. Te mandamos un abrazo desde acá. Un gran abrazo para ustedes y para mis queridos hermanos argentinos y muchas gracias por este contacto. Cuídense mucho. Josefa Monge, desde Chile, ahora es abogada, es cofundadora de una plataforma de financiamiento colaborativo y es presidenta del Sistema de Empresas B en Chile, ayudándonos a pensar sobre el momento que vivimos en la región. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.